Descansando en Dios. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La historia de Jonás enseña acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido. Dios desea mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra. El Señor ha encomendado este ministerio de reconciliación a la iglesia, 2 Corintios 5, versículos 18 al 19. Así como Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo, la iglesia lo ha sido para predicar el evangelio a todo el mundo, Mateo 28, versículos 18 al 20. Cuando la iglesia asume la actitud mostrada por Jonás e Israel, fracasa en el cumplimiento de su tarea. Pero cuando se levanta para predicar el evangelio a toda criatura, aquellos que escuchan la palabra y aceptan a Cristo experimentan el poder de la misericordia y el perdón de Dios que transforma sus vidas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, versículos 18 y 19. El mensajero rebelde, Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. El Dios de Israel ordenó al profeta Jonás que fuera a la gran ciudad de Nínive a pregonar, predicar un mensaje contra ella. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. La palabra gran y grandemente aparecen con frecuencia en el libro. Gran ciudad en Jonás 1:2, en Jonás 3:2, en Jonás 4:11. Gran viento en Jonás 1:4. Gran tempestad en Jonás 1:12, gran temor en Jonás 1:16, gran pez Jonás 1:17. Se apesadumbró en extremo Jonás 4:1 y se alegró grandemente Jonás 4:6. El mensaje que debía predicar se revela en Jonás 3:4. Jonás predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nimrod construyó Nínive en Génesis 10:11. Después de la época de Jonás llegó a ser la capital del imperio asirio bajo el mando de Sennacherib en el 705 al 681 a.C., el sucesor de Sargón II, el 722 al 705 a.C., quien destruyó el reino del norte. La razón por la cual Dios envió a Jonás a predicar contra Nínive, a proclamar su destrucción bajo el juicio de Dios, es que había subido su maldad delante de él. La gente no se apartaba y persistía en sus pecados. El rey de Asiria reconoció que la conducta de su pueblo era mala y que se caracterizaba por la rapiña, en Jonás 3:8. Además era una ciudad confiada en sí misma, Sofonías 2:15, y sus moradores pensaban que eran invencibles. El profeta Nahum describió algunos de sus crímenes, Nahum 3:1, Nahum 3:4 y 3:16. Nínive también era bien conocida por la idolatría y sus atrocidades que cometía contra sus cautivos de guerra. Pero Jonás rechazó a Dios, siendo el único profeta que pagó pasaje para intentar huir de la presencia de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1:3. Jonás desconocía la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, versos 7 y 8. Es fácil huir de la voluntad de Dios, cuando el corazón no simpatiza con Él ni con su obra. Es fácil rehusar oír la palabra de Dios, cuando el corazón y la mente están ocupados en cosas mundanas. Algunos pagan pasaje para huir del Dios y dirigirse a sitios de impiedad. Pero sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. El mensajero reprendido. Jonás capítulo 1 versículos 4 al 16. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La estructura gramatical de Jonás capítulo 1 versículos 4 al 16 es un quiasmo, cuyo centro es la confesión de Jonás en Jonás 1:9. La tormenta levantada por Dios hizo temer a los marineros y clamaron a sus dioses, pero Jonás se fue al interior de la nave a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás 1:6. Los marineros echaron suerte y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos:
decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás 1:8. Jonás respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás 1:9. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 23:13. Preguntaron a Jonás, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Jonás tuvo una noble rendición y respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1:12. Los marineros trataron de hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás 1:15. El pecado fue la desobediencia. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. El remedio era el sacrificio de un profeta. Qué notable ilustración de uno mayor que Jonás, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. ¿Qué responderás cuando Dios te pregunte, ¿qué haces? ¿Por qué huyes de mi presencia? Descansemos en Dios buscando siempre su presencia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios te bendiga y te guarde.